Podemos empezar. Me llamo Gugi, soy casada, tengo 7 hijos, soy arquitecta. Conocí al Señor cuando tenía 18 años, ahora ya tengo 8 nietos y mi esposo murió hace unos 3 años atrás, para que ustedes más o menos me ubiquen, ¿ya? Muy bien. Súper, gracias. Hay una beata, una santa, que se llama Ana Catalina Emmerich, una monjita alemana del 1800. Y desde que era niña, el Señor le fue mostrando toda la vida de Jesús, desde la infancia, su vida misionera, su pasión, con un montón de detalles, como una película. Y la iglesia le puso un escritor y este escribía, y ella son varios tomos. Ella cuenta que cuando el ángel Gabriel se le apareció a la Virgen María, que era una niñita de 14 años en una aldea, un pueblito perdido en las montañas, y le preguntó si ella estaba dispuesta a ser la madre del Salvador, y la Virgen contestó que sí. Ella, esta Ana Catalina dice que Dios le reveló todo el plan de salvación. Le mostró qué sucedería con su hijo hasta la cruz. Entonces, su respuesta de sí quiero no significaba solamente sí quiero ser la mamá de un bebé hermoso. No. Significaba sí acepto ser la mamá de este niño que va a sufrir y va a morir crucificado. Entonces ella dijo sí. Su sí es mucho más profundo que si hubiera sido un bebecito nomás, ¿no es verdad? Un bebecito nomás. A través de la Virgen María podemos ver algo. Que Dios no nos largó en un paracaídas aquí para que aterricemos en la pampita y dijo, a ver, pues arréglensela ustedes, ¿no? Que podíamos pensar que fue así. No, Dios nos ha enviado a cada uno de nosotros para cumplir con un proyecto, con un plan. La vida de usted no está en las manos de la buena suerte. O a ver si qué tal, si me va bien, si me va mal, qué le vamos a hacer. No, no. La vida de usted tiene un proyecto, un plan que Dios le presenta. Dios lo ha elegido a usted para algo muy especial. Y es entonces desde ese proyecto de vida que Dios tiene para nosotros que se desarrolla nuestra vida por el camino de la salvación, no solo por el camino de la salvación, por el camino de la gracia, de la bendición, de la bendición. Entonces, no sé si usted se ha preguntado, si se ha hecho la pregunta, Señor, ¿qué querés de mí? ¿Vos tenés un proyecto para mí? ¿Qué tengo que hacer para que esto se desarrolle y se dé? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, este es el momento, vamos a cerrar los ojos y vamos a decirle, Señor,
¿qué tenés vos para mi vida? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu plan? Tómame de la mano y guíame por este camino de bendición y de salvación. Amén. Bien, entonces, ¿qué dice la Virgen María? La Virgen María dice en las bodas de Caná, que era un matrimonio donde se había acabado el vino y los novios no se habían dado cuenta. Claro, Jesús llegó con sus 12 apóstoles, entonces seguramente el vino se acabó mucho más rápido. Y la Virgen María se dio cuenta de este detalle. Y ella dijo, lo llamó a los sirvientes y les dijo, hagan todo lo que Él les diga. A Él significaba Jesús. Hagan todo lo que Él les diga. La Virgen María siempre nos va a decir eso. Su palabra es, hagan lo que Jesús les dice. Esa es. Ella es como un letrero en el camino con una flecha que dice, para allá. ¿Ya? No nos vamos a perder con la Virgen María. Ella siempre nos va a indicar, hagan lo que mi hijo les dice. Esa es la dirección. Entonces, ¿cuál es el primer paso para nosotros ahora, a cualquier edad, a la persona que busca a Dios desde el principio? El libro de Isaías, en el libro de Isaías 55, Dios dice, busquen a Yahvé. Yahvé es Dios, ¿no es verdad? Busquen a Yahvé ahora que lo pueden encontrar. Busquen a Dios ahora que lo pueden encontrar. Llámenlo ahora que Él está cerca de ustedes. Entonces, este es un tiempo para buscar a Dios de todo corazón. El camino con Dios empieza así, abriendo el corazón a Dios. Yo, Señor, yo abro mi corazón y yo quiero que vos me tomes de la mano. Yo sentí eso, esta fue mi experiencia. A mis 18 años yo no sabía nada, porque crecí en un colegio donde no había religión. Creo que ahora los colegios tampoco ya enseñan religión, o no sé el de ustedes. Pero yo crecí en un colegio donde no se enseñaba religión, entonces yo a mis 18 sabía prácticamente cero. Pero cuando abrí mi corazón a Dios, yo tuve una experiencia fuera de lo común, que no se las voy a contar porque es bellísima, pero yo sentí que el Señor tomó de mi mano y desde ese momento no me soltó más. Y he pasado por todas las que ustedes se puedan imaginar, y en todo lo que se puedan imaginar he salido para adelante, porque el Señor ha guiado mi vida. Entonces, de eso se trata la vida cristiana, de que el Señor tome de nuestra mano como una niñera o una mamá que toma de la mano de su bebecito y que primero nos enseña a gatear, después a dar los primeros pasitos, después a caminar, pero nunca nos suelta de la mano. Porque en la vida, lo dice el libro del Deuteronomio, en la vida siempre vamos a encontrar dos caminos. Sería fácil si solamente hubiera un camino, pero no hay un solo camino. Existen dos caminos. Y el Señor nos dice, elijan pues la vida. Yo les presento la vida y la bendición por un lado y el mal y la maldición por el otro lado. Elijan pues ustedes la vida. O sea, Dios no ha hecho muñecos a cuerda, esos muñecos que tac, 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 caminan así. No, Dios nos ha hecho libres.
para elegir lo uno o lo otro. Siempre va a haber el momento de la elección. Un sacerdote decía lo siguiente. Dice, el padre decía, él era un muchacho del campo, eran 5 hermanos, y este sacerdote dice, mi papá era un campesino que no tenía estudio, no tenía ningún estudio, pero él lo primero que hacía en la mañana era abrir la puerta de la casa, se paraba en la puerta y decía, Señor, te doy gracias por este nuevo día de vida que vos me das. Dice, yo conocí a Dios por la fe de mi papá, y mi papá nos juntaba los 5 muchachos y nos decía algo que ustedes ya conocen, pero se los voy a decir. Él decía, en la vida, le decía a sus hijos, siempre se les va a presentar lo bueno y lo malo. Elijan lo bueno. Muchos van a querer torcerles el camino, muchos amigos, muchas personas van a querer sacarlos a ustedes y torcerle el camino. No los escuchen. La gente va a querer ofrecerte una vida fácil, pero no deben ser borrachos, no deben ser flojos, no deben andar de mujeres en mujeres, y nos daba todas esas indicaciones. Trabajen, decía. Yo no les dejo ninguna herencia, solo el estudio. El estudio los va a sacar adelante a una mejor vida. Muchas personas no aprovechan el estudio. La vida no es una taza de leche, esfuércense. Nunca tomes las cosas de Dios a la ligera, porque todo lo que es de Dios es sagrado. Siempre decí la verdad y nunca te avergonzarás. No camines entre las sombras, vos sos hijo de la luz. Dios lo ve todo en todo momento y en todo lugar, porque Dios está en todas partes. No hay donde te podás esconder de Dios. Por eso siempre hace lo bueno. Si abres el corazón a Dios, siempre vas a encontrar el camino correcto. Entonces, Dios nos presenta la vida para que nosotros la edifiquemos. No es lo mismo construir una casa sin un proyecto que construir una casa con un proyecto. Cuando uno construye una casa con un proyecto, uno sabe que primero hago este dormitorio, al lado está el baño, el otro dormitorio, la sala, y le da el plan, la planificación siempre lo va a llevar a terminar una buena obra. La mayoría de las personas construyen una casa haciendo cuartitos, uno al lado de otro. Esas son personas que no han proyectado, que no saben proyectar. Entonces, nuestra vida tiene que tener un proyecto de vida. No podemos ir haciendo cuartitos en la vida. Tenemos que hacer un plan maestro. ¿Qué quiero yo en la vida? Yo me tengo que programar. ¿Qué quiero en la vida? ¿No? Entonces, el Señor nos dice, mis planes no son tus planes y mis proyectos no son tus proyectos. Mis caminos no son tus caminos. Como el cielo está por encima de la tierra, así mis caminos están por encima de los tuyos. Entonces, ¿qué significa? Dios nos está diciendo,
mis planes, mis caminos, mis proyectos son lejos, lejos, lejos mejores que los tuyos. Lejos mejores que los tuyos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es abrir el corazón delante de Dios en un momento importante de nuestra vida y decirle: Señor, yo quiero conocer tus proyectos, yo quiero seguir tus planes, yo quiero caminar en tus caminos, porque los proyectos, los planes y los caminos de Dios están muy por encima de los nuestros. Nosotros estamos haciendo cuartitos y Dios tiene proyectado algo más grande. ¿Para quién tiene proyectado algo más grande? ¿Para el mejor alumno? No, para todo el que busca a Dios. ¿Para el inteligente? No, para todo el que busca a Dios. ¿Para el valiente? No, para todo el que busca a Dios. No importa si yo soy el peor de lo peor, ustedes van a encontrar que los más grandes santos nacieron justamente los que estaban al final de la cola. Entonces, el proyecto de Dios es para mí, para mi esposo y para mis hijos. Ustedes son la inmensa mayoría son solteros, empieza el proyecto de Dios con ustedes y después esto se va transmitiendo al esposo, a la esposa y a los hijos. ¿Qué es algo que Dios nos ha dado de gran valor? Después de Él es lo máximo de todo, después de Él, lo próximo es mi propia vida. Esto es lo que tiene valor para mí y yo soy responsable de cuidar la vida que Dios me ha dado. La vida significa la inteligencia, significa el cuerpo, significa el corazón, significa todo lo que es nuestro. La única persona responsable de hacer de su vida un chaleco somos nosotros mismos. Cuando nosotros no le damos valor a la vida, dejamos que ésta suceda a lo que venga. No puede ser nuestra vida a lo que venga. Hay que tomar la vida en serio. Después de nuestra vida, algo muy precioso que Dios nos da es el matrimonio. Yo he orado con algunos jóvenes de los grupos de ustedes, recién casados o ya con algunos años de casado, y me agarro la cabeza de ver que después de 4, 5 años de casado, se llevan con las patas. No puedo creer. Y yo pregunto, ¿vos sos convertida? Sí, hermana. Yo tengo tantos años de conversión. ¿Y tu esposo? Sí, también es convertido. ¿Pero qué tan convertido? Soy servidora y mi esposo es servidor también, o el uno o el otro es servidor, qué sé yo. ¿Y cómo pueden ustedes llevarse tan mal? ¿Qué pasa? Yo me pregunto, ¿qué pasa en los grupos de oración que no ha habido una conversión auténtica? Una muchacha me dice, hermana, yo le digo, ¿cómo puede ser tu vida así? Dice, sí, hermana, no has elegido bien. No, hermana, he elegido bien. He elegido muy bien.
Enamoramos 5 años, 4, 5, no sé cuánto me dijo, 6 años. Enamoramos 5 o 6 años. Mi esposo es servidor, comparte la palabra, conoce la escritura, y yo me casé con este hombre, pero apenas nos casamos, sacó los puños. Y uno dice, vaya, ni siquiera hay garantía en los grupos de oración, porque uno se lleva la sorpresa cuando no hay un cambio interior. Se queda con la boca abierta de ver semejante desastre. El tiempo de enamoramiento en el matrimonio no es un tiempo de abracitos y besitos, es un tiempo de diálogo, de hablar, de conversar, de preguntar cómo es tu papá, cómo es tu mamá, cómo es tu vida en la familia, qué pensás, qué te gusta, qué te disgusta, qué te parece, qué opinás. Este es el matrimonio. Cuando uno de verdad es un buen amigo del novio o de la novia, entonces sí se puede edificar un matrimonio. Yo sé que me van a creer si se los digo, porque no estoy aquí para mentir. Pero nunca hubo un grito en mi familia. Nunca. Mi esposo nunca me tiró la puerta, ni me mandó a la punta del cerro, ni me gritó, ni me insultó, ni nada. Era un caballero. Y no pertenecía a un grupo de oración. Pero era un hombre moral. Es una pena ver que después de algunos años de matrimonio, una pareja se sienta uno frente al otro y no saben qué decirse. No hay tema, no hay conversación, no saben hablar. Si hablan es para decir, no te olvides de pagar la cuenta de luz o la pensión del colegio. Y después se acabó la historia. Tenemos que aprender a dialogar, tenemos que aprender a interesarnos por el otro. Si una persona no se interesa por la vida de su esposa, son dos personas que viven así. Dios no nos ha casado para vivir así, dormir en la misma cama, así. Dios nos ha casado para algo más profundo, para esto. Este es el matrimonio. Interesarnos, amarnos, ayudarnos a ser mejores. Explicar, mira, esto no me gusta. A no causar problemas por estupideces. A no meterse en el charco. Hay que aprender a saltar el charco. Cuando las cosas son insignificantes, hay que aprender a saltar el charco. Por ejemplo, una estupidez. Vamos a decir una cosa en mi matrimonio. Mi esposo se entraba a la ducha, se bañaba, y cuando el jabón estaba así por la mitad más o menos, sacaba uno nuevo. Y me dejaba a mí el viejo, ¿no es verdad? Y yo tenía que terminar con el viejo y él estrenaba uno nuevo. O sea, él siempre estaba estrenando un jabón y yo siempre estaba terminando los que dejaba. Entonces, cuando yo entraba a la ducha y veía que él había sacado un jabón nuevo, me enojaba, por supuesto, ¿no es verdad? ¿Quién no se va a enojar? Y mientras me duchaba decía, a ver, Gugi, ¿vas a hacer problema por un jabón? Cuando hay otras cosas más importantes. No importa si el jabón es nuevo o es viejo, es el mismo jabón, lava igual.
¿qué te cuesta usarlo el viejo? Si a él le gusta estrenar uno, y así pasaron años. Cada vez que yo entraba y veía que él sacaba un jabón, me encrespaba, ¿no? Pero después, durante la ducha, me hablaba a mí mismo y me decía, no, pero hombre, ¿qué vas a hacer problema? Hay cosas mal. Además, tu esposo es muy delicado, es muy y yo ya, bueno, salía bien, hasta que me levanté con el pie izquierdo. Y entro a la ducha con el jaboncito así y el jabón a estrenar. Ah, no. Me puse la toalla y salí del baño y me paro así. Le digo, Federico. Y él estaba leyendo así. Federico ya sabía que algo había ahí. Federico, bájale. Y le digo, mire querido, la próxima vez que usted saque un jabón nuevo, el viejo lárguelo al basurero. No. Él se quedó mirándome. Y me hizo así. Gugi me dijo, yo quiero explicarle algo. Yo puedo agarrarlo el jabón hasta cierto punto y después no puedo más, se me escapa de la mano. Si saco un jabón nuevo es porque ya no lo puedo sostener el que está muy chico. Santo remedio. Por eso es que dice la gente campesina, hablando se entiende, ¿no es verdad? Todo el mundo hablando se entiende. Entonces, tenemos que aprender a hablar para solucionar algunos problemas de la vida. Bien, claro que yo, Federico, ya él sabía que algo pasaba mal, pero después se lo dije de tal manera que no se sienta ofendido. Él entendió el mensaje y me lo explicó. Entonces, el matrimonio se construye. ¿Desde cuándo se construye el matrimonio? Desde ahora. Usted no tiene cortejo o no tiene corteja, no importa, ya empiece a orar por su matrimonio, por su pareja, por su esposo. No es desechable el matrimonio, no es que yo, como esos pañuelos de Kleenex, que me limpio y lo boto. No, así no es el matrimonio. No puede ser que ahora resulta que un matrimonio, dos matrimonios, tres matrimonios, ya la gente ni se casa. Que no cree en qué. No cree en ellos mismos o ellas mismas, ni cree en el otro. No cree en nada. Qué triste no creer en nada. Cuando nosotros creemos en Dios, creemos en las otras personas, porque con Dios viene toda la bendición. El Señor nos va armando la vida poco a poco, pieza a pieza, detalle a detalle. No hay nada que sale fuera de su plan de salvación. El único camino para ser feliz, y no hay otro, es el plan de Dios. Entonces hay que decirle, Señor, ¿cuál es tu plan para mi vida? ¿Qué querés de mí? ¿Qué es la fe? Podemos decir eso, porque para andar en los caminos de Dios se necesita fe. El que no tiene fe no puede caminar en los caminos de Dios, porque fe significa creer en algo que todavía no lo vemos, pero que es una promesa de Dios. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras Hitler invadía Polonia, los países checoslovacos, Rusia, y le dio la vuelta al mundo, los japoneses en el Pacífico estaban invadiendo todas las islas, son islas pequeñas, pero son una montonera de islas, estaban invadiendo todas las islas del Pacífico, hasta que se dio el choque en la isla de Pearl Harbor, que era una isla ocupada por los norteamericanos. Entonces vinieron, ustedes han visto la película, vinieron los japoneses, volaron los portaaviones y empezó la guerra en el Pacífico. Cuando sucedió la guerra en el Pacífico, los norteamericanos
empezaron a reconquistar las islas del Pacífico, a sacarlos a los japoneses y fueron dejando la isla a sus verdaderos dueños. Hasta que llegó una última batalla en el año 45. Esa batalla se dio en una isla pequeñita, muy chiquitita, que se llama Iwo-Jima. Ahí estaban, era una isla donde habían un aeropuerto, portaaviones, y estaba lleno de japoneses. Y ahí llegaron los marines norteamericanos. Y empezó la batalla. En esa isla habían cuevas. Y empezó la batalla cruel, una matanza espantosa, de donde no se sabía quién ganaba o quién perdía. Era una batalla de las más cruentas del Pacífico. Y no se sabía quién ganaba o quién perdía. Entonces, un grupo de unos 5 marines norteamericanos agarraron una bandera y, déjenme ver agarraron una bandera y subieron a un cerro, el cerro Suribachi, y plantaron la bandera allá. Un fotógrafo sacó las imágenes, que ganó el premio Pulitzer después con esta fotografía, y pusieron la bandera en la cima de la montaña, como declarando que habían ganado, y no sabían si habían ganado o habían perdido. Pero ellos lo hicieron esto, no sé si por fe o por qué lo hicieron, y los japoneses bajaron los ánimos y dijeron, perdimos, y se rindieron. Y no se supo quién ganó ni quién perdió. Pero solo con la bandera puesta allá, dieron por terminada la batalla y que la ganó los Estados Unidos. ¿Qué es la fe? La fe es cuando uno tiene un plan de Dios y uno sabe dónde quiere llegar, porque el Señor se da manera de mostrarnos, y entonces nosotros corremos sin haber ganado la batalla y plantamos la bandera allá. ¡San! Y nosotros sabemos que este es el camino para seguir, pero ya tenemos la batalla ganada. Ya tenemos la batalla ganada. Hay una última fiesta en la Iglesia Católica. La última fiesta se llama Cristo Rey del Universo. ¿Ya? ¿De qué se trata esta fiesta? Este es el último domingo del calendario litúrgico, antes de Adviento, la última fiesta. ¿Qué significa esta batalla? Significa que la Iglesia dice, ganamos. Y todavía falta muchísimos años de vida. La Iglesia proclama a Cristo como Rey del universo. Venció la batalla y venció a Satanás. A ver, si ustedes van al estadio, unos son de Blooming, otros son de Oriente, y ganan, ¿cuál se anima a celebrar la victoria? Nada. Mientras están jugando, todavía no se sabe quién gana. Uno celebra la victoria cuando el partido ha terminado. Con Dios no sucede así. Con Dios se celebra la victoria antes de que termine el partido, porque el Señor nos ha prometido que Él ha vencido. Lo mismo en nuestra propia vida. Cuando yo me casé, yo le pregunté a mi esposo, ¿usted tiene un sueño? Y él era ingeniero químico. Y los ingenieros son así, cuadrados. Más cuadrado imposible, ¿no? Los arquitectos salimos de la caja, ¿no? Soñamos, hacemos cosas que nos imaginamos, creamos, pero ellos son así,
cuadrado y reticulado todavía más, ¿no? Entonces, yo le dije a mi esposo, ¿usted tiene un sueño? Y él me respondió, los sueños, sueños son. Me mató, ¿no? Y yo le digo, pero algo tiene que haber soñado. Y como me quedé callada, entonces él no le tuvo más que responder y dijo, bueno, sí, sueño con tener una empresa de cal, una calera. ¿Qué es eso? Entonces me explicó que era una calera, se hacen unas voladuras en el yacimiento y bla, 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 y se muele la piedra y de ahí sale cal. ¿Y para qué sirve la cal? Sirve para las gaseosas, sirve para los ingenios, sirve para las curtiembres, sirve como corrector de suelo, sirve para un montón de cosas. Pero mi esposo era yesca. Vamos a decir, más o menos, trabajaba y vivíamos de su sueldo, pero nada más, con eso no da para nada. Y yo le dije, Federico, vamos a orar con una hermana. Él no tenía mucha fe. Tenía fe porque estudió en La Salle, ¿no? Pero de esa fe cuadrada, ¿no? Entonces, la llamé a una hermana que tenía unas visiones, era una mujer espectacular. Y la llamo y le digo, Raquelita, ¿podemos ir a orar a su casa con Federico? Eran como las 8:30 de la noche. Y ella dijo, claro, mija, venga, la espero. Y yo cuelgo el teléfono y digo, Federico, vamos. No, Gugi, pero qué barbaridad, que usted hace lo que quiere, que no se consulta, ni esto, ni... deje que diga todo lo que tenga. Raquelita nos está esperando. Ya, vamos, me dijo. Y fuimos. Y en cuanto llegamos, nos hizo pasar Raquelita y nos dice sobre qué quieren orar. Y ¡chan! Saltó mi esposo antes que yo diga nada. Y dijo lo que Dios quiera decirnos. Bueno, yo no tenía opción, me quedaba callada. Y entonces Raquelita empezó a orar, a dar gracias a Dios. Nosotros dos cerramos los ojos. Ella hacía la oración, era una señora llena de vida. Y de repente empezó a decir, gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. No paraba de decir gracias y después de un rato lo mira a mi esposo y le dice, mi hijo, he tenido una visión, he visto un galpón inmenso con el piso blanco como si hubiera nevado, el techo blanco también, todo blanco, y una cinta, y unos hilos que salían del techo, que botaba humo, y una cinta así larga, negra, que te traía unas bolsas blancas así. Y ella decía así con los ojos cerrados. Y en estas bolsas está escrito un nombre, pero no sé qué dice, porque están lejos, pero se acercan, dijo ella, se acercan, la bolsa se acerca. Y entonces ella dice con letras azules, cal, cal, cal. Mi marido abrió los ojos, yo también, y él me miró como diciendo, usted le contó, porque cómo va a saber ella, ¿no es verdad? Y yo le dije, no, pues no, ¿cómo le voy a contar si acabamos de hablar por teléfono, llegamos y él fue el único que habló? Y él se dio cuenta que era de Dios. De ahí no les voy a seguir contando porque es muy más largo el testimonio, pero bueno, les voy a seguir contando nomás. Llegó un sacerdote, yo fui a un encuentro en Brasil y llegó un sacerdote venezolano que era el asesor de la renovación carismática en Venezuela, Stephen Harney se llamaba, y fue invitado al congreso en la mansión y fue a dar un tema a la mansión. Y cuando él llegó, dijo ahí en el aeropuerto,
yo quiero ir a la casa de Gugi de Federico. Me había conocido a mí en Bel. Y yo estaba en mi casa porque acababa de dar a luz a mi primer hijita. Y entonces vino a la casa y le dijo a Federico, Federico, tengo una promesa de Dios para vos. Y le dijo, está en Isaías, el profeta Isaías. Y decía más o menos la lectura, y molerás los cerros y los harás polvo. Y pasará un rastrillo y lo hará polvo y plantará tales y tales y tales plantas. Federico no podía creer, decía, es una lectura tan bella, decía, yo soy tu Dios, yo soy Yahvé, yo te ayudo, yo te tomo de la mano, yo te guío. Vos no sos más que un gusano, pero una lectura divina, divina, divina. Cuando el sacerdote se fue, yo le dije a Federico, ¿y qué tiene que ver la lectura con eso? Gugi me dijo, fue una descripción perfecta de lo que es el yacimiento en Yacuse, un yacimiento en la cantera, donde se saca la piedra. Y después de eso pasó un tiempo y llamó un señor de la Cámara de Industria y Comercio a mi papá y le dijo, mira Cristóbal, él ha hablado a los asociados preguntándoles si tienen interés porque ha llegado un argentino de Córdoba ofreciendo una planta de cal. Y todos me han dicho que no tenemos interés en eso porque Santa Cruz nunca ha sido un departamento minero. Y mi papá le dijo, no, yo no estoy metido en ese rubro, estoy en otra cosa, ¿no? Pero le dijo, no, espera un momentito, yo tengo un yerno que es ingeniero químico, déjame que consulto con él y después te llamo. Y lo llamó a Federico y le dijo, mira, hay un señor cordobés que está vendiendo una planta de cal. Anda a vela, anda a Córdoba, mírala. Si te parece bien, la compramos. Resumiendo, mi papá compró la empresa de cal, mi esposo armó los hornos en Yacuse y los molinos y los hilos y todas estas cosas acá en Santa Cruz. Si ustedes quieren comprar la mejor cal en todo Bolivia, se llama La Calera. Sí, gloria a Dios. Bueno, la verdad que esto no estaba en mis planes, pero contar esto, desde entonces trabajamos en La Calera, no ha parado, tenemos varios productos, cemento, colas, etcétera, etcétera. Bueno, no es la idea esta. Pero lo que yo quiero decir, aunque esto no estaba en mis planes, esto es lo que yo quería decirle. Estos son los planes de Dios. Estos son los proyectos que Dios tiene para cada uno de nosotros. No tengo plata, no importa. No tengo esto, no importa. Cuando Dios ha decidido algo en nuestra vida, lo hace. Mi papá dijo, poné la empresa en una cena, 33% a nombre de mi esposa, 33% a nombre de Gugi, 33% a nombre tuyo. Y hace unos 3, 4, 5 años nosotros compramos la parte de mis hermanos, de mi mamá, y ahora somos dueños total de La Calera. Dios le dio a mi esposo una calera, como él no se atrevía a soñar. Hermanos, Dios es inmensamente grande, maravilloso. No hay como Él. Nosotros si apostamos a la lotería, lo más probable es que no saquemos ni el número más chico. Con Dios apostamos al gordo de los gordos. Entonces, Dios tiene que ser parte de nosotros, pero no son nuestros planes, son los planes de Dios. Son los caminos de Dios. Una muchacha fue a orar con el padre Cris porque quería ser profesora. Y el padre oró y le dijo, no vas a ser profesora. Vas a ser psicóloga de niños.
No, pero psicóloga de niños, ¿dónde voy a estudiar eso? En Santa Cruz no había eso. Y le dijo, no, no vas a estudiar acá. Vas a estudiar en Alemania. Te vas a casar allá y allá vas a ser psicóloga de niños. Y se apareció una beca, ya no me acuerdo los detalles, apareció una beca, ella viajó, estudió eso, se casó con un alemán, vive allá en Alemania y es una buena psicóloga de niños. A ella no tenía ni remotamente una idea de que podía ser psicóloga de niños y que viviría en Alemania feliz. Ella estaba pensando en ser una profesora de una escuela de acá. Y Dios abrió las puertas de una manera impresionante. Entonces, los planes de Dios son lo más grande que nosotros podemos tener. ¿En qué interviene la Virgen María? La Virgen María es una madre espiritual. Así como Dios es todopoderoso y todo depende de Él, la Virgen María tiene unas gracias especiales. Estas cosas pequeñas que uno a veces no las nota, pero que están ahí, ¿no? Como las cosas de la mujer. Bueno, espera un ratito, por si acaso, ¿no? Ustedes conocen un tablero de ajedrez, ¿no es verdad? Que tiene unas piezas negras y tiene unas piezas blancas. Y es un reticulado, cuadriculado de negros y blancos. En la primera fila están los peones que avanzan una pieza, bueno, al principio dos y comen a lo diagonal, pero vamos a decir un cuadrito avanza. Y en la parte de atrás están las torres que están acá a los costados. Escuche para que aprenda a jugar si no sabe jugar ajedrez. Las torres que están a los costados, después están los alfiles, después están los caballos y después está la reina y el rey. Las torres se mueven así, horizontal o vertical. El alfil se mueve a lo diagonal. Los caballos saltan en forma de L. Todas estas piezas son súper importantes. Los peones son los menos importantes. Todas estas piezas cuidan al rey. El rey es un señor gordo que solamente mueve una piecita para aquí o una piecita para allá. No puede más. Pero la pieza importantísima del tablero es la reina. La reina se mueve como las torres, se mueve como los alfiles, no salta como los caballos porque es una dama, ¿no es verdad? No salta como los caballos, pero es la pieza más importante del tablero. Esto para que se les quede grabadísimo que el papel de la reina y de la mujer es muchísimo más valioso que ustedes se pueden imaginar. Nosotros hacemos 1000 cosas a la vez y el hombre no puede, se chipa con una nomás, ¿no? Y salíamos con mi esposo y yo le decía, pare aquí. Y aprovecho y compro algo en la farmacia. Y mi esposo decía, Gugi, no me haga eso. Estamos yendo allá vamos a llegar. Pero si estamos en el camino, ¿cómo no va a parar para que yo compre el remedio aquí? No, eso hágalo usted mañana. Pero ahorita vamos para allá. Así es el hombre, ¿no es verdad? Así es el hombre. Nosotros hacemos de todo. Le damos el pecho, batimos la olla, movemos con el pie el carrito del bebecito que está por llorando. Hacemos de todo, hacemos de todo. Por eso es la pieza de la mujer, es el apoyo más importante para el hombre. Dios dijo en el Génesis, le voy a hacer una ayuda al hombre. Voy a hacer una ayuda idónea. El hombre sin el consejo, sin la oración, sin el apoyo, sin el cariño de la mujer, no puede realizar el plan de Dios.
necesita del consejo, de la presencia de la mujer, de la esposa. Por eso que a la esposa hay que tenerla aquí. Mi papá le daba un lugar a mi mamá súper especial. Y mi papá llegaba con un proyecto y mi mamá lo escuchaba y le decía, qué lindo, va a salir bien, seguro que le va a ir bien, qué sé yo, y le daba toda la fuerza. Y alguna vez decía, no sé, pero eso no me suena bien, hay algo que no está bien. Y mi papá decía, ay, mi mujer es una bruja, porque mi mamá adivinaba perfectamente cuando las cosas no estaban bien. Es lo que dice el sexto sentido de la mujer. Es esa inspiración del espíritu cuando Dios quiere enderezar, arreglar, ayudar algo, utiliza a la esposa para que las cosas salgan mejor. Hay algo súper importante que tienen los gringos, que no lo conocemos nosotros. No lo conocemos nosotros. Usted va a encontrar muchísimos testimonios en la vida de los norteamericanos que dice, por ejemplo, ahorita me viene un testimonio, una historia dice, en un frasco de pepinos, de vidrio y de pepino, en un frasco de pepino, un señor que trabajaba al día y que le costaba mucho, agarraba los quintos y los metía en este tarrito. Y la esposa le preguntó, ¿y eso para qué es? Recién casado. Y él dijo, para cuando a nuestro hijo le toque ir a la universidad, estoy juntando estas monedas. Tenían un bebecito chiquitito, se habían casado recién, y él juntaba moneda a moneda para cuando el hijo fuera a la universidad. El plan del ahorro es súper gringo. ¿Por qué? Porque ellos se proyectan. ¿Quién va a estar pensando en ahorrar dinero para cuando mi hijo vaya a la universidad? Nadie. A nosotros siempre nos faltan los quintos. Nos gastamos todo y le prestamos a los que están al costado, ¿no es verdad? Pero si tenemos esta disciplina de que cada vez que yo reciba una monedita de 5 pesos, la guardo. Solamente las moneditas de 5 pesos, pero las guardo. Y cuando se hace un poquito más, lo cambio en dólar, por supuesto, ¿no? Entonces, eso significa planificarse a futuro. Esto significa construir, programar, trazar un proyecto para nuestra vida. Ustedes han oído hablar de Canción Nueva, ¿no es verdad? Que es una comunidad carismática brasilera en San Pablo, que empezó como una comunidad después de la mansión. El padre que empezó en Canción Nueva vino a la mansión y de ahí fue y empezó esta comunidad en Canción Nueva. Era una comunidad pobre en un barrio alejadísimo, en un terreno que alguien les donó. Y ahí empezó esa comunidad. Y el padre agarraba las medallitas de la Virgen Milagrosa. ¿Han visto esa medallita de la Virgen Milagrosa? Una medallita chiquitita que la venden ahí en San Roque, en la oficina de San Roque. Y el padre agarraba esa medallita de la Virgen y la tiraba al vecino de al lado. Y decía, Señor, vendémelo, hace que yo pueda tener este terreno de al lado. Y tiraba las medallitas al terreno de al lado. Y se daba X o Z y compraban el terreno al lado. De ahí tiraba al otro terreno, al otro terreno, al otro terreno. Por fe se iba adelantando a lo que pasaba
y la comunidad de Canción Nueva es casi una ciudad grandísima. Yo tengo la esposa de un primo mío que tiene un terreno y planta caña. Y mi tía es de mucha fe y entonces le compró una bolsita de estas medallitas, las hizo bendecir y le dijo: María Laura, cuando usted vaya al campo, tire la medallita para que la presencia de la Virgen cuide, proteja y bendiga su terreno. Y esta María Laura, llega con cada testimonio. Les cuento un testimonio. Cuando eran las épocas de las quemazones, que se quemaban los campos, hace poco, ella dice, el vecino de un lado, de atrás, pero de un lado, es un vecino alemán y es un hombre súper cuidadoso. Entonces, él recolectó la basura, le prendió fuego para quemar su basura, porque en el campo es así, porque el viento soplaba para ese lado. Cuando de repente, ¡fum!, se dio la vuelta el viento y llegó un surazo y empezó el fuego a entrar al terreno vecino que estaba sembrado de soya, listo para cosechar, y se quemó todo y cruzó al otro lado de la carretera. Se quemó este terreno y ella sacó una foto, no lo van a creer, en mi terreno no saltó ni una sola chispa. Con las lluvias sucede igual. La verdad que la presencia de la Virgen María es maravillosa en nuestra vida, maravillosa en nuestra vida. Muchísimos testimonios, ya no terminaría de contar tantos testimonios con esa medallita milagrosa de la vida. Entonces, ¿qué dice? La Virgen dijo que quien carga esa medallita sería bendecida, protegida y qué sé yo. Entonces, hermanos, el tesoro está en nuestra fe en Dios, de miles de formas. La misa, la adoración al Santísimo, el rosario. Creo que termino con esto, ¿no? Ya no sé si es mi hora. Díganme si es mi hora, no es mi hora, no sé ya. Bueno, les cuento algo. Se aparece en un sueño la Virgen a un muchachito de unos 14 años, 12, 14 años. Y la Virgen se le aparece en sueño y le dice, Antonio, por ponerle un nombre, no creo que Antonio suena un señor muy mayor, ¿no? Ricardo, quiero que colabores conmigo en la salvación del mundo. A este niño. Y le dice, te voy a pedir que reces el rosario. Para el niño rezar el rosario fue como un fardo, ¿no es verdad? Ustedes los viejos no lo rezan, imagínense un niño. Así, un fardo. Y dice él que al otro día le tocaba un partido de fútbol. Y este peladito iba corriendo cuando se acordó del pedido de la Virgen. Ay, no quería rezar y se paró y rezó un Ave María. Se paró en medio camino, rezó un Ave María y ¡ran!, salió corriendo para su cancha de fútbol. Al día siguiente, en un sueño, se aparece la Virgen María y le dice que lo lleva hasta el Asia, hasta la China. Y había un señor mayor acostado en una camilla. Y le dice, Ricardo, el Ave María que rezaste ayer le abrió las puertas a este señor al cielo. Él es un criminal que estaba de ida al infierno, pero tu Ave María hizo que alguien venga a predicarle de Cristo y obtuvo la salvación.
con un Ave María. Las cosas pequeñas de Dios son inmensas. Lo que para nosotros no es nada, es inmenso. Un Ave María es suficiente para hacer muchísimas cosas. Una oración es suficiente. Entonces, abramos el corazón a Dios. De verdad, de par en par. Y cuando uno no pueda hacer algo, dígale, Señor, no puedo, me cuesta. Pero si vos me das la mano, si vos me das la gracia, yo lo voy a hacer. Ayúdame, Señor, a cumplir con esto y con esto y con esto. Nosotros, bueno, ya les dije de inicio que tengo 7 hijos. Ahora ya tengo 14 hijos porque se casaron todos y tengo mis yernos y mis nueras, con eso ya son 14, más 8 nietos. Todos mis hijos y mis yernos van a la misa todos los días. No todos son de rezar el rosario, pero la mayoría sí. Son servidores. Ahora están en un retiro sirviendo a un grupo de qué sé yo. Durante la semana escribe uno de mis hijos, por favor, tengo que hacer esto, oren por mí, oren por esto, oren por lo otro, oren por tal cosa y qué sé yo. Nosotros siempre estamos comunicándonos, orando los unos por los otros porque hemos visto cosas impresionantes. Yo les dije, termino ya de verdad, ¿no? Yo les dije que mi esposo ha muerto hace poco tiempo. Y a cargo de la calera quedó mi yerno y mi hija y trabaja otra hija más, 3 trabajan ahí. Y teníamos que tomar una decisión importante y no sabíamos cómo hacerlo. Y mi yerno nos llama y dicen, vengan porque quiero contarles algo. Y fuimos, nos reunimos todos y él dijo, tuve un sueño con don Federico es mi esposo. Y me dice él, yo estaba en la fábrica, dice, en la oficina, y me dice él, Eduardo, vení, seguime. Entonces dice él, abrió la puerta a la planta de cal, y él fue caminando y dijo, mira, aquí tenés que cambiar esta correa. Aquí move esto para este otro lado. Aquí hace esto. Esta máquina hay que reparar. Esto hay que hacer. Esto. Y dio la vuelta y le dio todas las instrucciones. Todas las instrucciones. Y así fue. No es mi esposo, es Dios. Pero esa es la comunión de los santos. Nosotros los que estamos en la tierra, están orando los que están en el cielo y los que están en el purgatorio están orando. Y todos juntos tenemos interés los unos por los otros. Así como eso les puedo contar una colección de testimonios para ver cómo Dios está pendiente de todos los detalles. No hay nada que se le escape a Dios. Nada que se le escape a Dios. Él sabe cómo guiar nuestra vida por el camino de la salvación. Entonces, tarea para este encuentro. Yo no sé si los demás le han dado tarea, pero ustedes le van a decir, Señor, ¿qué plan tenés para mi vida? Yo quiero que se realice lo que vos has pensado, que me capacites, que me des los medios, que movas las cosas, pero yo quiero hacer tu voluntad. Eso significa, tu voluntad significa tus proyectos, tus planes, lo que vos pensaste para mí. Lo mejor, no puede haber un plan mejor. Amén.
Amén. Bien, nos quedamos entonces con 3 puntos importantes. Uno de ellos es que la reina es pieza fundamental y esa reina es la Virgen María. Segundo, los planes de Dios son mejores que los de nosotros, ¿no es cierto? Y tercero, que nosotros tenemos que planificar, hacer una trayectoria, ¿no es cierto? Programar. Para las personas que deseen también el libro de la hermana Gugi que se llama Sin Mérito, lo están vendiendo en Souvenir, ¿ya? Es un libro hermosísimo donde está lleno de testimonios para que ustedes y nosotros podamos aprender todos los días de Dios.